educación emocional pueda llegar a todas las personas posibles. Siendo las 8 en punto hora España, damos inicio a la tercera sesión del ciclo de inteligencia emocional en tiempos de crisis, liderazgo emocional con Carlos Hue y Adela Cavia. Bienvenidas y bienvenidos. La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales y estudiantes de educación, psicología, pedagogía y psicopedagogía. El fin de la asociación es el desarrollo de todos esos ámbitos como bases de una educación permanente y global que contribuya a la mejora de la sociedad. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Soy Noemí, vocal de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, y os doy la bienvenida al tercer webinar del ciclo sobre inteligencia emocional en tiempos de crisis. Os recuerdo que está siendo grabado para poder publicarlo después tanto en la web de la RIEP como en nuestra página web. En ella podréis encontrar, aparte del ciclo que se hizo ya el año pasado sobre inteligencia emocional en tiempos de crisis, que fue el primer ciclo, tendréis infinitas publicaciones con artículos muy interesantes, entrevistas que os van a encantar, y os animo a que trasteéis un poco por la web. Luego, si queréis estar pendientes de todo lo que vamos publicando, os animo también a que nos sigáis en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, hay algún podcast también por ahí. Y bueno, por último ya recordaros que este año, en mayo del 20 al 23 de mayo, celebraremos el cuarto Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, componentes de altísimo nivel, y que, bueno, si queréis saber más sobre las actividades que vamos a hacer, los simposios, los talleres y todas ellas las podéis ver en la página web del Congreso, que gracias Daisy, ya la tenemos en el chat. Y nada, doy paso a Rafael Vizquerra, que nos va a presentar la ponencia de hoy. Gracias y que la disfrutéis. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí una vez más en estos encuentros. Y hoy tenemos la suerte de contar con Adela Cavia de Argentina y con Carlos Hue de Zaragoza. Es un honor para mí poder estar en su presencia, poder decir simplemente dos palabras para comentar que Adela Cavia es la delegada de la RIEP en Argentina. Recordamos que la RIEP es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Es una profesional que se ha dedicado a temas muy distintos en las organizaciones, en el mundo educativo. Yo tuve la suerte de conocerla cuando cursó el posgrado de Educación Emocional y Bienestar en la Universidad de Barcelona. Ya me di cuenta en los primeros compases de la sinfonía que era una solista extraordinaria, y desde entonces hemos mantenido los contactos con la intención de difundir la educación emocional hasta donde podamos llegar, en este caso por Argentina, por España, junto con Carlos Hue, que como sabéis ganó el premio sobre la difusión de la educación emocional. Es una persona entrañable, donde nos conocimos también casi por casualidad en Zaragoza, pues ya hará como, no sé, calculo como unos 15 años, algo así, como mínimo, y desde entonces no hemos dejado de abrazarnos, como mínimo virtualmente, para que la pandemia o la distancia no nos lo impida. Tiene una extensa carrera profesional de profesor en la Universidad de Zaragoza en distintos contextos, en Barcelona, y entre otros de sus méritos ha trabajado 40 años como psicólogo, pedagogo, ha trabajado en la administración pública. En definitiva, tiene una extensa vida profesional que ha intentado reflejar en algunos libros como Pensamiento Emocional, un método para el desarrollo
de la autoestima y el liderazgo y bienestar docente y pensamiento emocional. No quiero quitarle más tiempo porque saben ustedes que el tiempo es reducido y por esto, con todo mi cariño, les paso la palabra. Adelante. Bueno, gracias Rafael, gracias a todos por la invitación. Voy a ser la primera que hable, así que voy a compartir pantalla. Ahí espero que se vea. Bueno, un poco lo que vamos a... ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Un poco lo que vamos a compartirles con Carlos es algunas pinceladas sobre lo que es el liderazgo, con foco en el liderazgo emocional, que es un tema, el tema del liderazgo es un tema muy amplio y con muchas aristas, pero bueno, acá vamos a tratar de compartirles algunas ideas que nos parecen muy importantes de cara al liderazgo personal, a lo que cada uno puede hacer para ser un mejor líder. Bueno, como les decía, en realidad cuando uno habla de liderazgo hay muchísimas definiciones y muchísimos autores que han desarrollado enfoques muy diversos sobre qué es el liderazgo, pero en realidad si uno lo piensa de manera muy sencilla, cuando quiere definirlo, digamos, básicamente es guiar a otros hacia una meta común, ¿no? Casi todos los autores, más allá de definiciones muy complejas y rebuscadas, lo que tienen en común es esto, ¿no? Guiar a otros hacia una meta común, ¿no? Entonces, este rol de guía, desde nuestra perspectiva y desde lo que entendemos por el liderazgo emocional, implica que ese líder, ese guía, tiene que tener algunas características y tiene que trabajar en desarrollar esas competencias, esas características. Por eso hacemos tanto foco en el cómo liderar, ¿no? Es decir, porque por supuesto líderes hay muchos y como decimos hay muchos estilos de liderazgo, pero nos gusta pensar que estamos trabajando para nuevos estilos de liderazgo, liderazgos más humanos, más comprensivos y donde la emocionalidad forma parte de la ecuación, ¿no? Siempre me gusta, bueno, obviamente cuando uno piensa en modelos de liderazgo se nos vienen a la cabeza personas muy aspiracionales. A mí siempre se me viene a la cabeza Nelson Mandela, que es una persona de la cual conozco mucho su historia y he leído muchísimo y me apasiona. Y en realidad lo traje como eso, o sea, estas personas cuando uno las ve, que muchas veces en las universidades de negocios, cuando nos dan cursos de liderazgo, nos ponen estos modelos, ¿no? Que son muy aspiracionales. Y a veces cuando uno termina esos cursos dice, sí, claro, pero yo no soy Mandela, ni yo soy Gandhi, ¿no? Son modelos como, de nuevo, con estándares muy, muy elevados. Sin embargo, me gustaba esta frase de Nelson Mandela porque justamente lo que él decía era que el liderazgo, digamos, es más que nosotros, el hecho de haber vivido, es los cambios que hemos provocado en las vidas de otras personas, los cambios significativos que hemos provocado en la vida de otras personas, ¿no? Y creo que eso es una linda definición del liderazgo, es decir, cómo vamos a llevar o acompañar o guiar a esas personas hacia esa meta tratando de tener un significado importante en sus vidas, es decir, que nuestro paso como líderes por sus vidas realmente los atraviese, los marque y nos convirtamos de alguna manera en un modelo, ¿no? Siempre que hablamos del liderazgo, me gusta mucho introducir el concepto de liderazgo personal, ¿no? ¿Qué es el liderazgo personal? Siempre decimos que para liderar a otros es muy importante, aunque no siempre hablamos de esto, tener esta capacidad de autodirigirnos, ¿no? Porque liderar a otros, si uno no se puede liderar a sí mismo, realmente es complejo. Entonces, esta capacidad de autodirección es en lo que hacemos poco cuando trabajamos en el liderazgo personal, en cómo yo, como líder actual o potencial, puedo desplegar algunas competencias que me conviertan en un mejor líder, ¿no? Pero, de nuevo, primero poniendo foco en que yo pueda liderar mi propia vida de una manera asertiva y valiosa, ¿no? Y por eso, más allá de los distintos modelos, que de nuevo podemos hablar horas de eso y de los distintos enfoques, lo que me parecía interesante compartir era esas competencias, porque al final estamos hablando de eso, ¿no? De cómo convertirnos en mejores líderes a través de aprender ciertas competencias emocionales y sociales. Y ahí es donde hacemos mucho foco en esto del autoconocimiento. Si yo quiero poner el foco, ¿sí?, en mi capacidad de autoliderarme, tengo que conocerme yo muy bien cómo soy,
cómo soy como persona, qué cosas, cuáles son, como a veces digo, mis descarriladores, cuáles son mis motivadores, qué cosas son las que me entusiasman, las que me enojan, y cómo yo, conociendo todo ese universo personal, puedo aprender a gestionarlo y a generarme esto que llamamos autonomía emocional, que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero en definitiva, tiene que ver con fundamentos personales. Hacemos un trabajo muy desde la autenticidad personal, ¿no? Es decir, porque adoptar modelos de liderazgo de otros que en realidad no tienen tanto que ver con mi estilo personal es muy difícil de sostener en el tiempo. Entonces, si yo no trabajo mis propias características personales y no me baso en mis fortalezas, en mis capacidades, bueno, me va a costar mucho más desplegar, ¿no? Ese liderazgo positivo. Y después una cosa que también me parece muy importante es cómo ser líder, sobre todo en organizaciones complejas como pueden ser las empresas, las grandes compañías, la política, porque también estamos hablando de liderazgos, bueno, el liderazgo está en muchos niveles, sin dejar de ser nosotros mismos y sin claudicar de nuestros valores, ¿no? Que eso también, como frase parece sencillo, pero luego cuando uno se encuentra en el mundo corporativo, en el mundo de la política o en el mundo educativo, en cualquier universo en el cual se mueva, bueno, a veces no es tan sencillo, ¿no? Sostener ese estilo personal y esos valores. Bueno, este es un modelo que el doctor Rafael Vizquerra lo conoce en profundidad y yo, como digna alumna de sus clases, lo uso también mucho. Son las competencias emocionales que definieron en el GROP que lidera Rafael, pero en realidad acá lo traje como una ayuda a memoria de algunas de las competencias que nos parece muy importante tener en cuenta para desarrollar estas habilidades personales para liderar. Y básicamente la primera, como decíamos, es esto del autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento, así como muchas competencias emocionales, si bien científicamente se están estudiando hace relativamente pocos años, en realidad desde la filosofía las conocemos hace mucho, ¿no? Los que nos gusta la filosofía, sabemos que los filósofos desde los primeros años que empezó a haber filosofía, se habla ya de muchas de estas cosas. Y por eso traje como de los orígenes de la filosofía, por supuesto, occidental, porque la oriental también tiene mucho de esto, el famoso oráculo de Delfos y cómo Sócrates describía, en uno de los diálogos platónicos en realidad, esto, ¿no? De la dificultad que implica el autoconocimiento, ¿no? Porque uno cuando a veces dice, bueno, conocerse mejor uno mismo, dicho parece sencillo, pero bueno, es un esfuerzo, implica también meterse con cosas que tal vez de nuestra personalidad que no nos gustan tanto. Entonces me gusta mucho esta frase, a mí me pareció muchas veces Sócrates que estaba al alcance de cualquiera, pero otras también me pareció muy difícil, ¿no? Es decir, o sea, el autoconocimiento tiene esa cosa de, y además que tiene también esa característica, como las competencias emocionales en general, que es para toda la vida, ¿no? Cuando uno ya cree que se conoció bastante, aparece la pandemia, o se enferma, o un familiar cercano le sucede algo, ¿no? Entonces, hay que verlo como oportunidades para seguir conociéndonos y desplegando esta capacidad. Perdón. Y un poco por esto, ¿no? Porque toda la educación en general está muy centrada en conocer lo de afuera, ¿no? Y muy poca en conocernos a nosotros mismos. Entonces, gran parte del planteo de la propuesta que les queremos hacer desde esta charla es esa. Para ser un buen líder hay que conocerse muy bien y hay que saber cuáles son nuestras fortalezas para desplegarlas de su máximo esplendor y también cuáles son las cosas, a mí no me gusta decir debilidades, es una palabra que no me gusta cuando se usa el FODA, la palabra debilidad me parece un poco fuerte, sino, bueno, todas las cosas que todavía tenemos que seguir desarrollando a lo largo de nuestra vida. La otra cosa que está vinculada al autoconocimiento, ¿no? Y que es esto de la conciencia emocional, la propia y la de los demás. Si estamos hablando de liderar, es muy importante que yo adquiera mucha conciencia emocional de lo que a mí me pasa, de mis emociones, de mis sentimientos, como decíamos recién, pero también una conciencia emocional de lo que le pasa a la gente a la que estoy liderando, ¿no? A mi equipo, si es un equipo de trabajo, si, no sé, si estoy en una escuela, a los docentes, a los directivos que lidero, o si estoy en una organización social, lo mismo. Es decir,
no solo la conciencia emocional de lo que a mí me está pasando, sino esta necesidad de tomar conciencia de lo que le pasa a los demás. Esto se vincula mucho con la empatía, de la que va a hablar Carlos, pero bueno, acá simplemente la menciono, y de esta capacidad de empatía, que también hablamos muchísimo de la empatía, pero hay que trabajarla, ¿no? Sabemos que es una competencia, como todas las competencias emocionales y sociales, que se puede desarrollar toda la vida. Hay que hacer un esfuerzo por generar, ¿no?, esa capacidad de, bueno, dicho así en criollo, diríamos en criollo acá en Argentina, de ponerme en los zapatos del otro, en la piel del otro. Y esto de la conciencia emocional para mí tiene algo muy interesante, que es que las personas, los humanos, en principio, aunque hay algunas investigaciones que empiezan a decir que ojo con los animales, que algunos también podrían tener algo de esta conciencia, pero en principio somos los únicos que nos conocemos a nosotros mismos, o sea que somos a la vez que objeto, sujeto del conocimiento. Y esto, que es un metaaprendizaje, en realidad, a mí me parece que cuando uno lo piensa es alucinante, ¿no? Es decir, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, está esta capacidad de ser a la vez el que investiga y el investigado, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que tener como, bueno, un poco de perspectiva. Por eso a veces cuando trabajamos en el coaching hacemos mucho o por lo menos yo uso mucho este gesto de observarte desde afuera, ¿no? De tomar perspectiva de vos mismo para observarte desde afuera como si fueras otro, ¿no? Y esto es necesario porque somos nosotros mismos, ¿no? Y para no caer como en circuitos de replicar cosas que a lo mejor no son exactamente ni las que estamos sintiendo ni las que están pasando. Bueno, todo esto para decir que las competencias, digamos, vinculadas en este caso a la conciencia emocional propia y ajena, son fundamentales para desarrollar esta capacidad de liderazgo. Después un apunte sobre el lenguaje que para mí es muy interesante porque el liderazgo, ¿cómo se expresa? ¿No? Es decir, cómo yo expreso mi capacidad de liderazgo. En gran medida, aunque no solamente, pero en gran medida a través de la comunicación, ¿no? De lo que digo. Obviamente, como vieron en la primera foto que estaban los dos adultos y el chiquito caminando atrás, también por modelaje, ¿no? Es decir, yo siempre digo, el liderazgo primero es por modelaje, y eso uno lo ve en la familia, cuando uno es padre, madre, y le dice a los hijos determinadas cosas que tienen que hacer, y al final los hijos hacen lo que nos ven hacer a nosotros. Entonces, el liderazgo primero es por modelaje, ¿no? Por imitación. Por eso, cuando somos líderes, tenemos que tener esa gran conciencia de cómo lo que hacemos es lo que los demás ven y replican. Pero después está esta herramienta tan importante del lenguaje y de la comunicación, ¿no? Y de lo que implica la narrativa, ¿no? A mí me parece un tema súper interesante para trabajar desde el liderazgo, todo lo que es la narrativa personal y la narrativa del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si estamos, no sé, liderando una escuela, una institución educativa o una empresa, que el líder tenga una buena narrativa de por qué él está liderando ahí y tenga una buena narrativa de cuál es la historia de esa organización, de esa institución, es fundamental para motivar al resto de la organización hacia esa meta a la que referíamos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conectar de alguna manera con, bueno, el lenguaje, la comunicación. Después, bueno, esto lo paso rápido cuando hablamos de autoconocimiento y conciencia emocional, entender que las personas somos seres muy complejos que tenemos, o sea, incluir todo, no solamente nuestra parte emocional, cognitiva, biológica, corporal, ¿no? Porque cuando decimos comunicación también hablamos a través de nuestra corporalidad. No me voy a meter en esto porque esto es un tema muy largo de la comunicación, pero sí todo eso influye. Entonces, cuando estamos trabajando nosotros como líderes, tenemos que integrar como todos los aspectos, ¿no? En lo que es el autoconocimiento y la autoconciencia. Y después, así muy rápido, de gestión emocional, es decir, de nuevo, si yo estoy queriendo liderar a otros y yo no me puedo gestionar a mí mismo y no puedo gestionar lo que siento y soy una persona que frente a cualquier situación me desbordo y reacciono y digo cosas que no corresponden o que tomado así, el famoso secuestro emocional de Goleman, obviamente esto va a tener un impacto muy importante en mis equipos, ¿no? Porque como saben, las emociones son muy contagiosas y como está el líder, es en general como está el resto del equipo. Y eso se nota mucho en la familia, ¿no? Como están los padres emocionalmente, es como se siente la familia.
Entonces esto de aprender a regular las emociones, a conectar, o sea, esta relación entre emoción, cognición y comportamiento, ¿no? La famosa escalerita de lo que pasa, lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Y que todo eso está vinculado, pero podemos gestionar en cada etapa, ¿no? Y eso obviamente es un aprendizaje, acá lo estamos diciendo todo muy rápido, pero es un aprendizaje porque es un proceso, bueno, de toda la vida, como siempre decimos. Cuando hablamos de, como decíamos, ¿no? La autonomía emocional sería como la tercer partecita de las competencias que vamos a repasar así muy rápido. ¿Y por qué la autonomía emocional es tan importante para el liderazgo, por lo menos desde mi perspectiva? Por esto que decíamos que las emociones son contagiosas. Y si yo como líder no soy consciente que yo puedo generar mi propia emocionalidad positiva, y a su vez, por yo generármela, contagiarla a los demás, y solo creo que, bueno, lo que pasa me afecta y es lo que hay, entonces voy a ser un líder que se va a llevar, ¿no? El viento lo va a llevar según como vengan las cosas. Entonces, tener esta capacidad de autonomía emocional, de poder ser generador yo mismo como líder de mis propias emociones positivas y de mi optimismo es fundamental. Y para tener esta autonomía emocional, tal vez una de las cosas, de las microcompetencias más importantes, es la autoestima, ¿no? Es decir, cómo trabajar o desarrollar la autoestima del líder. Muchas veces pensamos que alguien que llega a una posición de liderazgo ya está, la autoestima la tiene chequeada, listo, esa la tengo cubierta. Y la realidad es que uno bueno, yo trabajé mucho en empresas con líderes de empresas muy conocidos acá en Argentina y todos necesitamos seguir trabajando nuestra autoestima, es un hecho. Entonces, ¿cómo trabajo mi autoestima? De nuevo, también es un trabajo de todos los días. Y algunas cositas muy cortitas, ¿no? Pensar en la autoestima referida a mí como ser único, ¿no? Esto de poner en valor mi estilo único de ser y realmente desplegarlo así y confiar en esas capacidades únicas que tenemos, porque a veces cuando estamos en una organización y, por ejemplo, tenemos que reemplazar un líder que estuvo muchos años y decimos, no, pero yo nunca voy a ser como ese líder, tal vez porque ese líder tenía unas características que no son las que tengo yo, pero eso no quiere decir que yo con mi estilo único no pueda ser un muy buen líder, ¿no? Y después esto, ¿no? Referido también a las competencias, ¿no? A prepararme. Si yo quiero ser un buen líder, también tengo que prepararme. No es solamente confiar en que el destino me va a dar todo. Después con Carlos tal vez salga el tema del fútbol, pero también prepararme para ese rol, ¿no? Una cosa que es también muy importante es esto de cuidar con quién me comparo, ¿no? Cuando uno está en una posición de cierto liderazgo, a veces, cuando no está tan bien, ¿no? A veces corre el riesgo de compararse con personas que tal vez no están a nuestro nivel y eso nos genera frustración o angustia. Entonces, sí que sea una comparación para aspirar a, sí, pero comparar sola por la competencia a veces es muy nocivo. Y la última, vinculada al liderazgo, es que cuando desarrollamos la autoestima de los demás, eso contribuye, o sea, cuando lideramos bien, ayudamos a que los demás desarrollen su autoestima. Entonces también ser cuidadosos y a la vez usar al máximo esta capacidad que tenemos para que los demás puedan desplegar sus capacidades. Hasta acá llega lo mío y ahora le paso a Carlos. Así que estamos un poco justos, ahí dejo de presentar. Igual creo que estuve bastante bien de tiempo, ¿no? Fui un poco rápida. Pero bueno, un poco algunas pinceladas. Demasiado rápido, Adela, nos hubiera gustado escucharte un poquito más luego en el diálogo, pues bueno, la oportunidad de hacerlo. Yo la verdad es que mi nivel no está al tuyo, quizá yo soy más pegado al suelo, quizá más prosaico, ¿no? Más prosaicos, porque también, bueno, en mi vida yo he tenido dos vidas laborales, una ha sido la universidad, pero otra ha sido también la gestión pública, donde incluso fui durante 4 años director general de Deportes y Juventud de una región española, y ahí tienes que poner en práctica los principios del liderazgo, ¿no? Porque, bueno, tienes muchos problemas todos los días y tienes que resolver equipos y tienes que, de alguna manera, influir en equipos. Voy un poco a completar lo que magníficamente Adela nos ha presentado. Lo voy a completar, como digo, con una visión quizá
desde el método de pensamiento emocional, que es con el que yo vengo trabajando y formando a personas y a grupos y a líderes, ¿no? Un poco por resumir lo que ha dicho Adela, y lo integro, el líder, que estaría en la parte superior, tiene una base. La primera lo ha comentado perfectamente, que es el autoconocimiento, que es la motivación, que es la autoestima, que es la resiliencia. Si esto no se da, si no eres líder de ti mismo, no eres líder de ti misma, y difícilmente puedes alcanzar a ser líderes de los demás. El segundo nivel es el que yo voy a entrar, que sería el nivel de esa emocionalidad referida a los demás, que yo de alguna manera desarrollo y voy a desarrollar en el conocimiento de los demás, que ya nos lo ha comentado Adela, de la empatía y de la comunicación emocional. Y voy a incidir un poquito más en ello. Porque reflexionando ¿cómo se conoce un líder? Pues un líder se conoce por la parte que tenemos verde, ¿no? Un líder es aquel que toma decisiones y el grupo le sigue porque entiende que el grupo está beneficiado por ellas. Un líder resuelve conflictos y un líder, sobre todo, delega. Cuando toda esta estructura más abajo está organizada, entonces podemos decir que estamos frente a un líder o a una líder. Esto perdón. Todo esto ya en el libro que ha comentado Rafael Vizquerra sobre pensamiento emocional, un método desde la autoestima al liderazgo, es un camino que comienza con el autoconocimiento, con la autoestima, el autocontrol, la motivación, y nos vamos a fijar en el punto quinto, sexto y séptimo, que es conocer al otro, valorar al otro, que sería la empatía, para al final llegar a lo que es el liderazgo. El liderazgo es la suma de competencias emocionales. Por tanto, comenzamos con el conocimiento de los otros. Bueno, las bases neurológicas nos lo dicen, son las neuronas espejo que Rizzolatti de alguna manera nos ayudó a encontrar, y lo que yo comento muchas veces, y a partir de ahora vamos a hacer algún pequeño ejercicio con vosotros, con ustedes, porque yo les digo a las personas, a ver, mira al techo, y las personas miran al techo, y luego mira a la persona que tienes al lado. Y no es lo mismo mirar al techo que mirar a la persona que tienes al lado, porque las personas nos influyen, las otras personas, para bien, y espero que siempre para bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo soy un hombre de las etiquetas. Brackett nos hablaba de que tenemos que etiquetar de alguna manera, pero etiquetar, hay dos tipos de etiquetas. Unas que juzgan, es la que tenemos que evitar, y otras que reconocen, lo que él nos dice, científicos emocionales. Él habla de recognizing, understanding and labeling help us to identify the code others are feeling. Es decir, que reconociendo, entendiendo y poniéndolo etiquetas, nosotros podemos comunicarnos mejor con las otras personas. Por eso ahora lo que les propongo es que hagan este ejercicio, que pongan en el chat el nombre de una persona, Alberto, María, y que pongan alguno de los adjetivos que se les pueden ocurrir. Yo he puesto ahí algunos de ellos. Por ejemplo, María me parece sensible, y lo pongo en el chat. Bueno, Alberto es es enérgico, pero siempre que sean, por favor, etiquetas agradables, etiquetas que hagan crecer al grupo. El líder que conoce perfectamente a cada uno de los miembros de su grupo es un verdadero líder. Por eso yo les recomiendo que se compren una libreta. Lo hago en todos los cursos, en todas las conferencias, que se compren una libreta, que pongan el nombre de una persona en cada hoja. Ayer daba clase en la universidad y se lo encomendaba a los alumnos y alumnas de trabajo social. Tienes una libreta, pones el nombre de cada una de las personas que tú conoces y pones siempre una cosa buena. Cada día del año escribes una frase y verás cómo eso que ya nos lo decía Goleman, aquella niña de 4 años que conocía a todos sus compañeros, que para a cada uno de sus compañeros tenía un adjetivo en definitiva, esa persona se hace líder, se hace querer. Veremos por qué. Ha hablado Adela de la comunicación. La comunicación es importantísima. La comunicación es, como ha comentado, puede ser de muchas maneras, pero solo la presencia. Yo lo digo muchas veces, cuando tú estás en un autobús y el autobús está solo, vacío,
pero de repente sube una persona, ahí hay comunicación y muchas veces no quieres mirarlo, o esa persona te mira, hay comunicación. En cuanto hay dos personas, hay siempre comunicación, pero la comunicación más importante. Pero fijarse, cada uno, es una frase que voy a decir muy fuerte, nunca podemos llegar al 100% de la comunicación, porque unos ven una parte y otros ven otra distinta. Esta transparencia que la hemos visto 1000 veces en conferencias de psicología, vemos unas personas ven fácilmente la joven y otras personas ven fácilmente la vieja. Pero hay personas, y yo me he dado cuenta en muchos foros, en todos los sitios, en España, en Portugal, en Latinoamérica, que no llegan a ver la vieja o la joven. ¿Por qué? Pues porque la percepción es algo que viene condicionado por los conocimientos previos. Y cada uno tenemos unos conocimientos distintos. Por tanto, nunca podremos ver la misma realidad. Nunca podremos ver la misma realidad. Por ejemplo, ¿quién tiene razón aquí? ¿El de la derecha, que ve 3, o el de la izquierda, que ve 4? Evidentemente los dos tienen, es una imagen, es equívoca, pero la veo con estos ojos, como decía cuando yo era pequeño, que se los van a comer los gusanos. Con estos ojos lo he visto. Y cada uno tiene la verdad. ¿Cuántas veces nos enfrentamos? Entonces el líder debe saber entender todas las verdades. Y cuando tú entiendes todas las verdades, la gente te estima, la gente te quiere, la gente te adora incluso, te llega a adorar. Me gustaría que ahora pusieran también en el chat cuál de estas personas, para que vean la importancia, cuando yo veo a una persona por primera vez, cuando tú estás de líder de un grupo, de un equipo, cuando yo estuve como director general con un grupo de trabajadores muy grande, según me iban presentando, cada uno me cae bien o me cae mal, y esto es así. Unos me caen mejor y otros te caen peor, claro que sí. A primera vista, lo malo es, los líderes nunca se quedan con la primera vista. Lo que hacen es indagar, 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 hasta que encuentren algo bueno, algo muy bueno, algo extraordinariamente bueno en esa otra persona. Me gustaría que ahora pongan en el chat cuál es la persona que más les gusta de estas que hay ahí. ¿Qué número? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6? Vayan poniendo números. Luego lo veremos en el chat cómo funciona, cómo vamos viendo. Y es curioso, esas 6 personas son todas buenas, son todas malas, no lo sé, pero ninguno queda, es incapaz de no decir un juicio, Entonces, claro, en un grupo el líder debe conocer a todos. ¿Y cómo caen? ¿Cómo caen? ¿Para qué? Para integrarlos, para sacar de ellos lo mejor de ellos. Hay 2 tipos de comunicación. Está claro, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación más importante es la comunicación no verbal, porque, y ahora lo estamos viendo, yo me he cansado muchas veces en ejercicios, cuando doy clase, comencé dando clase a profesores de universidades, les decía, taparos la nariz como hacen las mujeres musulmanas, para que solo se os vean los ojos. Y ahora con la mascarilla tenemos la oportunidad de descubrir la verdad en los ojos de los demás. A mí me gustaría que hagan este ejercicio, que se pongan la mascarilla y que con la mascarilla se hagan un selfie. Se hagan un selfie con la mascarilla y que la envíen. Y si no tienen aquí la mascarilla, al menos tápense la nariz, háganse un selfie y envíenla a una persona próxima a ustedes, que no esté, lógicamente, viendo la conferencia. Y transmítale algo, transmítale con esos ojos alguna cosa, a ver si esa otra persona ha entendido qué es lo que le quiere decir. Porque esta transparencia a mí me encantó el día que la encontré. Como estaba comentando, cada uno de nosotros tiene una verdad diferente. Y está en la verdad absoluta. Yo lo cuento muchas veces y la gente me dice, pues sí que eres chulo, que se dice en España. Yo tengo la verdad absoluta. Porque el ser humano no puede tener una verdad relativa. Cuando tiene un concepto y ese concepto a través del diálogo y a través de la cultura y a través de la información lo cambia, por ejemplo, vamos a suponer que yo considero que todos los coches son rojos, porque yo siempre he visto los coches rojos, pero el día, y esa es mi verdad absoluta, el día que yo
Entiendo que otros me dicen, hombre, que los coches verdes y azules y blancos también son coches. Ese día, ¿cuál es mi verdad? Pues mi verdad absoluta es que todos los colores no son importantes para un coche. Hay otras cosas que sí lo son. Los que han visto siempre el círculo de ese cilindro y lo han visto en azul, no pueden entender a los que siempre han visto el cuadrado y de color naranja. Por eso necesitamos de la tolerancia. Y la tolerancia veremos que se gestiona con la empatía, que es la competencia emocional que veremos a continuación. La empatía es aceptar a la otra persona como es y reconocerle valor. Hoy escribía en mi periódico de mi ciudad, escribía un artículo cortito sobre el valor de las personas mayores, de los ancianos, que los ancianos ya los arrinconamos porque no sirven. Hay que darles valor también a los ancianos, a las personas mayores. Hay que darles valor a las personas que tienen discapacidad. Yo doy ahora clase en la Universidad de Zaragoza y en otra universidad a los mayores y les digo, fijaros en esta persona, este investigador tan importante que iba con una parálisis en silla de rueda, Stephen Hawking. Digo, esta persona estaba llamada a cambiar el mundo y tú puedes cambiar el mundo, pero un líder es el que descubre la capacidad de cambiar el mundo en todas las personas que le rodean. Eso se llama empatía. Empatía. Con esto de la pandemia, escribía yo un artículo en el mes de abril, cuando era más dura en nuestro territorio la pandemia, hablaba de la importancia de la oxitocina. Y yo estaba en contra de eso que se llama distanciamiento social, porque nos recomiendan distanciamiento social. Y yo dije, no, hay que hablar de aislamiento social y hay que hablar, mejor dicho, de distanciamiento físico y no de aislamiento social. Yo desde que ha comenzado la pandemia tengo mayor relación con personas de todo el mundo. Yo me conecto con personas de Australia, con personas de Nueva Zelanda, con personas de Asia, con personas de toda Latinoamérica, con personas de los Estados Unidos, con personas de países de Europa. Y lo siento cerca, porque la distancia es distancia de corazones, no es distancia física. Y la oxitocina es el neurotransmisor y es la hormona que genera la madre, pero que también genera el niño cuando está recibiendo. Y cuanto más capacidad de oxitocina hemos tenido de pequeños, mayor capacidad de relaciones tenemos de mayores. Por tanto, tenemos que aprovechar la pandemia que tenemos, aprovechar el aislamiento físico para llamar a personas que hace tiempo que no llamamos, conectar con ellos a través de las múltiples plataformas que hoy tenemos. Gracias, por tanto, a todos y a todas vosotros que estáis ahí escuchando esta presentación. ¿Qué tipos de empatía nos dice Goleman que existen? Existen 3 tipos de empatía y el líder los maneja, pero sobre todo veremos cuál es el tipo de empatía que utiliza el líder. La empatía intelectual, cuando a mí me cuentan un problema, que mira, resulta que mi padre ha fallecido por coronavirus, sí, yo lo entiendo, sí, es verdad, sí, lo entiendo. Por lo menos lo he escuchado, pero lo entiendo. Segundo, no solamente lo entiendo, sino que vibro porque esa persona estaba muy unida a su padre y yo con esas neuronas espejo, con ese corazón espejo, siento un poco lo mismo que él. Pero eso no sirve. No sirve porque cuando me cuentan, por ejemplo, una persona que ha perdido el empleo por culpa de la coronavirus, entonces, si tienes compromiso, es cuando realmente existe ese tercer nivel de empatía. Yo entiendo tu problema laboral. Segundo, emocionalmente me implico, pero yo voy a intentar encontrar una solución para tu problema. Mejor dicho, voy a ayudarte a que tú encuentres la solución a tu problema. ¿Qué elementos tiene? Podríamos hablar de miles de elementos. Uno de ellos nos lo dice toda la corriente de psicología positiva. Yo ahora estoy leyendo todos los días todo lo que puedo. Estoy intentando aprender inglés una vez más y al menos leo todos los libros que puedo en inglés. Y esto me lleva a toda la escuela de psicología positiva que fue de alguna manera introducida por Seligman, por Martin Seligman. Y hablan continuamente de investigaciones sobre el altruismo. Yo tengo un vídeo que es este que está ahí, pero que no da tiempo a poner, cómo un niño, cuando ve a un adulto
que no puede meter los libros en un armario, va el niño y no tiene más allá de año y medio, como yo tengo un nieto que hace lo mismo con año y medio también, te abre el armario para que tú puedas meter los libros. Los niños, los seres humanos, como dicen en España los andaluces, todo el mundo es bueno, todo el mundo es bueno. El altruismo, por tanto, es la capacidad de ayudar a los demás. La bondad, nos lo dice también Richard Davidson. Las personas somos buenos por naturaleza. Lo que pasa es que a base de no ver lo mismo que vemos el otro entramos en conflicto. Y finalmente me gustaría que dijeran todos de voz alta, cuando lo escuchen, la frase que yo voy a decir. Esta frase la escuché en un TED de Dan Buettner que dice: un extraño, lean conmigo, un extraño es un amigo al que no he conocido todavía. Qué bonita frase. Todo el mundo es extraño, sin embargo no lo es. Es un amigo que falta conocimiento. Por eso los líderes trabajan por ello. Y ya termino muy brevemente con la definición de líder, que viene a ser el resumen de esas competencias que hemos visto. Adela Cavia nos ha hablado del liderazgo de ti mismo. Yo he enfocado un poco más en el liderazgo hacia los demás. El liderazgo es, como hemos dicho, el resumen de esa capacidad de liderarte a ti mismo, autoconocimiento, resiliencia, motivación, autoestima. De esa capacidad de conocer a los demás, empatía, comunicación emocional, que se aprecia en la toma de decisiones, en la capacidad de delegación, en la resolución de conflictos. Esto es lo que en unos de los webinars que hacemos en la RIEP pusieron las personas que participaron. Un líder es empático, es innovador, es comprometido, genera confianza, genera empatía, hace brillar a los demás. Me quedo con esto. Es también experto, lo dicen, tiene equidad, pero sobre todo, un líder es como una moneda. Ahora me gustaría que todos hicieran así con las manos, las pusieran juntas, aunque yo no les vea. Eso es una moneda argentina, una moneda europea, y que tiene cara y tiene cruz. Y yo soy la persona más importante, lógicamente, y tú también eres la persona más importante. Eres la cara de la moneda, pero contigo está la cruz, que es el otro. El otro. Si yo quiero hacer más grande la cara, ¿qué tengo que hacer? Más grande la cruz. Los buenos líderes, las buenas líderes o lideresas, son aquellas personas que consiguen que el otro crezca, que el otro saque de sí lo mejor, que el otro sea genial, sea extraordinario. Cuanto más grande, y eso lo sabemos los profesores, los que somos docentes, cuando esa persona cruza la calle y te viene a saludar y te dice: Carlos, ¿te acuerdas que hace 30 años, 40 años me diste clase? Digo, pues no lo recuerdo. Sí, pues me quedó grabado, porque el líder es el que ayuda a crecer a los demás. Yo todos los años en Zaragoza, y te agradezco, Adela, que hayas puesto una referencia a un estudiante de mi universidad de Zaragoza, se llamaba Santiago Ramón y Cajal. Yo todos los años, excepto que de pandemia, que no he tenido la oportunidad de dar la primera clase a los alumnos de medicina, de primero de medicina, y allí estuvo de alumno de primero de medicina Santiago Ramón y Cajal, el creador, en definitiva, de la neurociencia. Imagínense lo que es ser maestro de un premio Nobel. Yo estoy convencido, porque les digo a esos alumnos y alumnas, alguno de vosotros seguro que llega a ser premio Nobel y me llamará. Y entonces diré: yo te di la primera charla, la primera conferencia en la Facultad de Medicina. Y yo iré por ahí, en mi currículum ya no pondré más que soy maestro de un premio Nobel. Como ha dicho Noemí, les invito, todavía se pueden inscribir en un Congreso Internacional de Inteligencia Emocional, que lo vamos a hacer, de no ser que haya un cataclismo, lo vamos a hacer de forma presencial. Nos pondremos las mascarillas, nos guardaremos la distancia. Será en Zaragoza del 20 al 23 de mayo. www.congresointeligenciaemocional.com. ¿Y qué más puedo decir? Que gracias
y muchas gracias. Y dejo de compartir. Muchas gracias, Adela, Carlos, por esas intervenciones tan interesantes. Aquí en el chat también estamos viendo las manifestaciones. Me ha encantado, dice Isabel. Hemos compartido también las páginas web de la RIEP y de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía para más información, no solo del ciclo, sino los diferentes congresos de educación emocional que se impartirán este año por medio de las asociaciones. Y bueno, de momento no tenemos preguntas en el chat. Sin embargo... Lucía Espinoza ha levantado la mano. Lucía, si tienes alguna pregunta, te pido no la escribas en el chat, que como es modo seminario, no podremos darte acceso al micrófono. Tenemos a Trinela Fernández, nuestra siguiente interventora del próximo jueves. Felicitaciones, Carlos y Adela. Bien, yo si no importa, querría con Adela, es una cuestión del liderazgo que me lleva rondando últimamente por la cabeza. Hay líderes buenos y hay líderes malos. Hitler es el ejemplo. Antes hemos estado también hablando de que Maradona quizá no responda al líder positivo que a mí me gustaría tener. Hemos comparado a Maradona con Messi, ¿no? Y en muchos sitios, y sobre todo lo estamos viendo en los institutos de secundaria, donde el chico o la chica más malote, muchas veces más sádico, muchas veces más manipulador o manipuladora, es la que se hace con la clase. ¿Por qué? Adela, vamos a pensar un poquito. Bueno, justo había una pregunta ahí que tenía que ver con esto de si líder se nace o se hace. Yo creo que en parte también en respuesta a o en aporte a lo que vos decías, creo que este es un largo debate, ¿no? Creo que hay personas que nacen con algunos rasgos que tienen como la posibilidad de que más gente lo siga, pero en realidad soy de la idea de que uno aprende a ser líder y que cualquiera con vocación, sobre todo vocación de servicio, de hecho hay todo un modelo de liderazgo que es el modelo de vocación el liderazgo de servicio se llama, que justamente hace foco en que se aprende, se entrena, ¿no? Y un poco en línea con lo que vos decías, yo creo que también el contexto influye mucho, ¿no? Porque tomando tu ejemplo, a mí me ha pasado con chicos, niños, niñas, que van a un colegio, viste que en general las familias mandan a todos los hijos al mismo colegio, no sé si en España y en los países que nos escuchan es así, en Argentina en general tiende a ser así, además porque es más barato, porque cuanto más hijos mandás, más barato te sale. Pero tenía una amiga que al hijo menor estaba totalmente encasillado dentro de ese colegio y un poco con esta línea de lo que vos decías. Y la verdad es que lo cambió el colegio y el chico cambió enormemente, porque en realidad en el otro colegio pudo desplegar competencias y capacidades más artísticas, porque era un chico más artista, de hecho es músico ahora, que en el otro colegio, que era muy competitivo y que yo no podía, entonces la forma que tenía de responder era de una manera más atropellada, no sé, como más matón. Digo, hay que ver bien qué es lo que pasa porque hay casos muy diversos, ¿no? Y obviamente hay patologías también en esto. Pero digo, en general, sobre todo cuando estamos hablando de chicos pequeños, creo que el contexto y las personas que la acompañan, las guías que tienen y la posibilidad que le damos de que pueda desplegar su propio potencial, también es importante a tener en cuenta, ¿no? No sé si... Sí, totalmente de acuerdo. Complementa lo que vos decís. Adela, totalmente de acuerdo, porque además coincide con una pregunta que creo que nos está mandando Celia. Dice, ¿no creen que ese liderazgo de los adolescentes menos buenos quizás se deba a carencias de autoestima, educación y gestión emocional de los demás, unido a las habilidades personales de ese líder, entre comillas, ¿no? Evidentemente, precisamente desde la RIEB y desde la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía llevamos trabajando mayoritariamente
no tanto sobre el liderazgo organizacional, pero sí sobre el liderazgo de aula, ¿no? Y no cabe duda de que el buen líder, y ayer daba clase precisamente en la facultad, en la Universidad de Zaragoza, el buen líder es aquel que hace grandes a cada uno de los, por ejemplo, si yo tengo 25 alumnos en clase, cada uno de ellos es líder en una cosa distinta, en una competencia diferente. Por tanto, elevo su autoestima en algo que no es comparable con ninguno de los otros. De esa manera, cada uno se siente protagonista. Para mí, esta es la palabra que define al líder. Es el que hace protagonistas a todos y cada uno de los miembros del grupo. Yo puedo hablar, de dos líderes que conozco, y perdona, Rafael, pero voy a hablar. Voy a hablar de dos líderes que conozco. Uno de ellos se llama, es Juan Antonio, que es nuestro presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, que nos hace fluir a cada uno de nosotros, nos hace brillar. Y otro es, que no sé si, ¿cómo se llama? Rafael Bequerra, no, Rafael Vizquerra, me parece que es, ¿verdad? Es una persona que ha implicado a tanta gente haciendo, y yo me siento brillar gracias a estas dos personas. Es decir, el hacer brillar a los demás. Evidentemente, la autoestima es algo de lo que carecen esos líderes malotes, porque han creído que la autoestima suya consiste en subir él a costa de bajar a los demás. Cuando la realidad nos dice que el buen liderazgo es el que tú subes subiendo a los demás. Sí, tal cual, lo que decías me resuena muchísimo, más allá de que no conozco solo a Rafael, a la otra persona que mencionaste todavía no la conozco, ya iré por allí, por Zaragoza, cuando pueda volar, pero sí creo que me gusta mucho lo que decís porque tiene que ver con esto, un buen líder ve en los demás cosas incluso que uno mismo no se ha dado cuenta que tiene, ¿no? Es decir, claro, eso de dejarte brillar, pero a la vez ayudarte a detectar qué es eso tan valioso que vos tenés que te va a poder hacer destacar y pues, después, bueno, empoderarte y entusiasmarte y darte ánimos y autoestima y autoconfianza para que lo despliegues. Pero muchas veces me ha pasado de ver en acción líderes que descubren en las personas cosas que esas personas no sabían. Ah, pero ¿te parece que eso? Sí, sí, y ahora por ahí son muy destacados en eso, ¿no? Entonces, me parece que hace mucho sentido a lo que vos estabas diciendo, ¿no? Pero bueno, todo esto requiere como mucha autoestima del líder, ¿no? Claro. Porque bueno, para hacer que los demás brillen, bueno, uno no se tiene que sentir opacado cuando los demás brillan, y eso requiere autoestima y autoconfianza, ¿no? Y a veces uno lo ve en liderazgos, como vos decís, no todos los liderazgos son buenos, hay algunos liderazgos que no quiere decir que no logren su objetivo, ¿no? Porque uno, sobre todo en el mundo de las organizaciones, de las empresas, uno ve líderes que realmente logran objetivos de negocios muy claros, sobre todo los objetivos de negocio a corto plazo, ¿no? Los logran con un alto costo emocional de sus equipos, pero ¿qué pasa? Uno en el mediano plazo ve que esos equipos están desmembrados, la mitad de la gente se le fue y ya los resultados ya no son lo mismo, ¿no? Entonces, y bueno, eso no sería un muy buen líder, digamos, ¿no? Muy buen enfoque, Adela y Carlos, excelentes ejemplos. Invito a Rafael si quiere comentarnos algo al respecto. Bienvenido antes de pasar a las siguientes preguntas que tenemos en el chat. Estás en mute, Rafael. Ahora. Gracias. Muchas gracias, Adela y Carlos, por la excelente presentación, exposición sobre el liderazgo, porque es un tema que me preocupa. Me preocupa una crisis de liderazgo internacional. Analicemos los líderes que han dominado el mundo en el 2020. El señor Trump en Estados Unidos, Putin en Rusia, Bolsonaro en Brasil, Johnson en Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Me imagino que para todos vosotros son auténticos ejemplos de lo que deben ser los buenos líderes.
y son los que dominan los grandes países del mundo. Y me pregunto, ¿cómo hemos llegado aquí? Y cuando intento responderme, creo que estamos en un cambio de paradigma en el concepto de liderazgo. Un cambio de paradigma donde el liderazgo en el siglo XXI no puede ser el modelo de liderazgo del siglo XIX, que era el líder beligerante de alguna forma. En la Segunda Guerra Mundial hubo grandes líderes. En el cambio del sistema político en España, estaremos de acuerdo o no, pero creo que hubo líderes. Creo que actualmente, y no solamente en España, sino en la mayoría de países, hay una auténtica crisis de liderazgo. Y creo que no se educa en lo que deberían ser competencias del liderazgo. Y las competencias del liderazgo deberían estar presentes en la educación y sobre todo en la educación del profesorado. Porque el profesorado, le guste o no, es el líder de su clase. Y el alumnado va a aprender a partir de lo que vea en el profesorado. Y esto me lleva a una serie de interrogantes, como por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para que realmente haya una educación para el liderazgo? Gracias. Muy bien, Rafael. Además, es que coincidimos en esa preocupación por la falta de liderazgo en el siglo XXI. Yo estoy leyendo muchas investigaciones norteamericanas que prueban que hoy el liderazgo está mucho más repartido. De hecho, al comienzo del siglo XX había número determinado de países en el mundo y hoy hay muchos más países. Antes solamente teníamos un canal, que era la televisión. Primero fue la radio, luego fue la televisión. Y hoy hay muchísimos canales que las personas ejercen esa influencia en otras personas. Por tanto, hoy no hay un solo canal, no hay un solo modelo de liderazgo. Pero la respuesta que a mí me ha preocupado siempre, y tú sabes que yo estuve en una situación en la administración pública educativa y que quise transformar de alguna manera, y yo lo que he pedido siempre es lo que tú has dicho, es educación, y por eso el método de pensamiento emocional iba encaminado a hacer líderes a todos los alumnos y alumnas. A todos los alumnos y alumnas están llamados a cambiar el mundo en una pequeña porción, una más grande, lógicamente. Pero claro, yo me he encontrado lo que tú has comentado, que muchas veces, y yo he estado en la Facultad de Educación y veo los currículum de las facultades que forman a los maestros y a los profesores de universidad, y tú lo sabes, y no hay formación de liderazgo. No hay formación de liderazgo. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Evidentemente lo que podemos hacer es una escuela en todo el mundo, una escuela donde formemos a nuestros docentes como líderes, pero sabiendo también que tienen que formar a los líderes de cada uno de los niños. Y muchas veces, de verdad, lo he visto y lo he comprobado, cómo las personas queremos ser más bajando a los demás, no subiendo todos juntos. Y esto es lo que de alguna manera yo he criticado, he intentado, he propuesto y seguiré proponiendo los cambios de las leyes educativas que se dejen tanto de instrucción, de enseñanza, y que empiecen a ser leyes de educación, de capacidad de generar en cada uno de los niños y niñas esa capacidad de transformar el mundo, de hacer algo grande. Y de ahí Ken Robinson, Ken Robinson, recuerdas que ha fallecido este año, hablaba de que nos hace falta transformar, cambiar, romper la escuela y hacerla realmente creativa y realmente impulsadora de un mundo en Argentina, en
Perú, en Brasil, en donde sea, en España, en Europa, en América. También me suena, me sumo a lo que decía Rafael en un comentario que en este año, estos años, sobre todo el último año con el COVID y toda esta crisis de liderazgos internacionales a los que referías, también me gusta siempre remarcar que hubo algunos países que estuvieron bastante bien liderados y con liderazgos bastante interesantes que para mí hay que observar y ver cómo hacen y qué distinciones y cómo llegaron hasta ahí. Y muchas son mujeres. Entonces, también, no porque sea mujer, y obviamente igual sí, trabajo mucho en todo lo que es hacer que las mujeres lleguemos a posiciones de liderazgo, es una de mis misiones en la vida, pero sí creo que cuando uno observa, no sé, el caso de Australia, el caso de Nueva Zelanda, el caso de Alemania, obviamente, de Taiwán, todos liderados por mujeres, donde uno ve como un manejo, por lo menos un manejo de todo el proceso de la pandemia bastante interesante y un poco diferenciado de los casos que, bueno, Rafael mencionaba, ¿no? Entonces, también, complementando lo que estaban diciendo ustedes, que creo que al final uno se convierte en actor de cambio si alguien lo empodera, ¿no? Si alguien le dice que tiene ese poder, ¿no? Porque a veces uno no cree que tiene ese poder. Entonces, y eso creo que pasa específicamente en la etapa educativa. Ahí es un momento clave, sobre todo en la adolescencia, creo también. Pero también en haciendo que más mujeres lleguen a lugares de liderazgo, pero no porque sean mujeres, sino porque creo que a veces para cambiar el paradigma del liderazgo actual hay que proponer nuevos modelos de liderazgo, ¿no? Y a lo mejor ese podría ser también, ¿no?, un aporte. Muchas gracias, Adela, Rafael, Carlos. Tenemos también una pregunta en el chat. Bueno, primero me gustaría constatar con Lucía Espinosa que la intervención de Rafael también era muy similar a su pregunta, si le ha quedado también o si necesita un poco de feedback. Y mientras tanto, vemos en el chat la necesidad o también el entusiasmo de conocer un poco más de bibliografía referente al tema del liderazgo emocional, por si entre los dos nos pueden dar un poco de este material bibliográfico. Y muchas gracias. Bien, yo podría, si me escriben a mi correo electrónico, yo podré facilitar alguna bibliografía sobre el liderazgo. Aunque yo vuelvo a insistir, lo más importante es un cambio de actitud. Y el cambio de actitud es, al menos en todos los foros en los que yo me dirijo de forma presencial, y ayer hablaba en la Facultad de Trabajo Social sobre emprendimiento. Y hablaba, como antes nos ha comentado Adela, Carol Dweck habla de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. La escuela, cuando entran los niños en infantil, tienen mentalidad de crecimiento y son creativos y todo lo piensan. Los vamos sentando. Y yo cuando hago conferencias de forma presencial me pongo en la silla como elemento en el aula. Y entonces cuando estamos en infantil los niños dan vueltas a las sillas. Pero ya en primero de primaria ya los sentamos y se van sentando y al final se van cayendo, porque no hacen más que escuchar, no crean. Yo cuando analizo los centros educativos los analizo por la disposición de los pupitres. Cuando todos los pupitres están puestos en filas, ahí no hay creatividad, ahí hay uno que habla y otro que escucha. Sin embargo, cuando ves que yo para eso he creado un nuevo término que se llama Open Teaching. Rafael lo sabe, que yo he dado clase en las Ramblas de Barcelona y en mi ciudad, en la plaza más grande que tenemos, y en otros sitios siempre que puedo. El otro día en Santiago de Compostela lo saqué fuera. Hay que sacar al sistema educativo de las 4 paredes en las que está. Todavía seguimos con el trivium y el quadrivium de la universidad y de la escuela medieval. Tenemos que abrir las mentes hacia adelante. Tenemos que tener, y esto nos lo decía muy claramente con la mentalidad de Dweck, nos hablaba de mentalidad de riesgo. Y hay una cuestión que me ha gustado mucho, que no había conocido y que leí hace 2 días, que es precisamente la autoestima, la inseguridad. Para no fallar, yo no pregunto en clase. Esto lo vemos en todos los centros, al menos en Europa. Tú preguntas en clase, haces una pregunta
Y con niños de 6 años todo el mundo levanta la mano si lo sabe o si cree que lo sabe, pero se equivoca y no pasa nada. Sin embargo, con chicos de 14 años, nadie levanta el brazo, porque ojo que te equivoques, todos los demás se van a reír de ti. Y entonces, si tu autoestima era baja, todavía va a ser más baja, con lo cual no hay riesgo. Y si no hay riesgo, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay nuevas posibilidades. Tenemos que cambiar una escuela de mentalidad fija por una escuela de mentalidad de crecimiento. Y tenemos que cambiar una sociedad de mentalidad fija, de que pensamos todos lo que nos dicen en los medios de comunicación, a ser críticos. Mañana tengo una conferencia con Nicaragua y voy a hablar precisamente de este tema, de la construcción de la personalidad, de la autonomía, como decía Adela Cavia, de esa autonomía que te permite el tener un pensamiento crítico, que seas tú y que ayudes a los demás a ser ellos. Y cuando haya esa disparidad de criterios, esa persona que no conoces, ese desconocido, resulta ser un amigo con el que no has hablado todavía, que no has conocido de forma suficiente. Sí, en esto que decías, Carlos, también pensaba en esto de mentalidad fija y de crecimiento y cómo los niños chiquitos tienen una reacción frente a una pregunta o al error, que ahí alguien comentaba que estamos muy basados en el error. Y cuando sos más grande te da miedo. Ahí yo creo que es muy importante también hacer foco en el rol del docente, del educador, ¿no? Porque esto tiene que ver, o sea, este cambio también en parte está influenciado por un educador y un sistema educativo que cuando hay algo que no está respondido correctamente desde todo el sistema de notas, pero también desde la casuística, desde el día a día, ¿no? El docente dice, no es así, está equivocado, no es la respuesta correcta, y muy desde lo negativo, en vez de evaluar o de comentar el proceso, que es lo que, bueno, Carol Dweck hace mucho foco en eso, ¿no? El poder del todavía, decir, bueno, todavía no te sale, ya te va a salir, ¿no? Como motivando a que del error aprendemos, ¿no? Que el error es algo negativo que nos perjudica. Ahora, eso lo aprendemos de bastante chicos, porque uno lo ve en adolescentes, ya empieza como la gente como no, mejor no digo nada porque a ver si me equivoco, ¿no? Entonces, eso sí creo que es un rol de liderazgo que hay que tomar desde la educación para darnos cuenta de cómo moldeamos, ¿no? También los estilos, las competencias de los chicos, niños, niñas, adolescentes con los que trabajamos, ¿no? Obviamente adultos también, pero cuando son más chicos es más claro, más evidente. Muchas gracias, Carlos, Adela, por vuestras intervenciones. Siendo las 9:07 hora España, y como sabemos que cuando hay flow estamos como dependiendo mucho de los tiempos también, y por ello la invitación de tanto la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía como la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, la COPOE, que están muy comprometidos con todo el contexto emocional, y para ello hacemos este tipo de espacios para fortalecer la educación emocional. Haremos para el próximo año, ya tenemos pensado hacer nuevamente el ciclo como una tercera herramienta cada año. Creo que se comentó así, Rafael, tú me corriges. Para finalizar, le doy la palabra al doctor Rafael Vizquerra para cerrar esa tercera sesión del ciclo, invitarles para la sesión del próximo jueves. Muchas gracias a todos y todas. Perdón, Carlos. Si me permites, Daisy y Rafael, a través de la RIE voy a dar un curso precisamente sobre liderazgo, que Daisy lo tenemos previsto para el mes de abril, me parece que es. Sí, lo tenemos previsto. En el mes de abril ya informaremos que a través de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar voy a impartir un curso online, lógicamente, sobre liderazgo, que de alguna manera concretaremos más los temas que hemos trabajado. Será un curso con muy pocas plazas y si fuera necesario habría que repetirlo, pero ahí habrá contacto directo y haremos trabajo para llegar a desarrollar el liderazgo en nosotros y en las personas que nos rodean. Nada más. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Rafael, te damos la palabra para cerrar la sesión. Muy bien, pues muchas gracias. Yo simplemente dar las gracias a Adela Cavia y a Carlos Hue por la presentación que nos han hecho y la invitación a reflexionar sobre el liderazgo.
esta es la penúltima sesión de este ciclo. Quiero recordar que el próximo jueves 25 vamos a tener la última sesión tratando el tema de necesidades de educación emocional para utilizar en las redes sociales, oportunidades y riesgos, con Trinela Fernández de México. Creo que es un tema realmente muy necesario, muy importante y muy actual, porque en el mundo que vivimos, aprender a distinguir entre las fake news y las noticias que realmente se basan en evidencias, creo que es un reto del siglo XXI, donde la educación emocional y la educación en general debería implicarse. Y por esto os invito a reunirnos de nuevo el próximo jueves aquí a la misma hora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales y estudiantes de educación, psicología, pedagogía y psicopedagogía. El fin de la asociación es el desarrollo de todos esos ámbitos como bases de una educación permanente y global que contribuya a la mejora de la sociedad. Gracias, Adela. Gracias, Carlos. Hasta luego. Estás en mood, Carlos. Le decía a Adela que ha sido un placer compartir esas dos visiones desde